Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la confianza y por participar de este espacio. Una vez más, estamos en el marco de la comunidad Sexualidad Masculina Consciente, la ONG Somos NOA de Argentina, la ONG el Centro de Estudios de Masculinidades y Género del Uruguay. Y también queremos aprovechar para presentar un nuevo espacio llamado Sexualidades Conscientes, ¿no? Que va en la línea de lo que venimos haciendo hace un tiempo en Sexualidad Masculina Consciente, pero es más amplio. Igualmente vamos a hacer una presentación formal en breves, así que les vamos a invitar a todos para que estén presentes, ¿sí? El webinar de hoy tiene que ver con un tema que nos compete a todos y bueno, a partir de cuestiones que han surgido el año pasado y este año, algunas violencias que nos hemos enterado, y bueno, por No. nuestro trabajo en la clínica, este, les vamos a pedir, ahí va, si pueden silenciar sus micrófonos cuando vayan entrando. Entonces les decía que por nuestro trabajo en la clínica hemos visto la necesidad de hablar de esto, ¿no? Una vez más, no es la primera vez que se habla de esto, ¿no? Sí, porque es un tema recurrente en el trabajo en género y masculinidades, salud sexual y salud reproductiva, pero hemos visto la necesidad con Gaby de poder meter este tema y ponerlo sobre la mesa, ¿sí? Así que, bueno, gracias y bienvenidos nuevamente. Estamos en tiempos donde existe la ilusión de equidad y de simetría, ¿sí? Lamentablemente el poder y los prejuicios siguen teniendo poderosos efectos en los encuentros sexuales y en el consentimiento de- del encuentro sexual en sí mismo. Por eso consideramos que es fundamental y lamentable a la vez que hoy en día tengamos que estar hablando de consentimiento sexual. Nosotros teníamos como otra esperanza hace unos años de que estos temas ya no tuviesen que ser necesarios, pero sí siguen siendo necesarios poder hablar de esto. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿será que continuamos viviendo en la cultura de la violación? ¿Sí? Donde parece que los varones podemos seguir usando el cuerpo de las mujeres a piacere. Claramente esto es una pregunta retórica porque, de acuerdo a las estadísticas de denuncias de niñas, adolescentes y mujeres adultas, pareciera que los varones no tengamos claro cuando el otro consiente un encuentro sexual. Entonces, por eso, Gaby, empezamos, si querés, con la pregunta de qué entendemos por consentimiento sexual. Bien. Gracias, Darío. Realmente adhiero un montón a tus palabras, como estuvimos pensando esto, porque uno dice tanto que hablamos, tanto que se dice, pero evidentemente sigue habiendo una discordancia, o incluso hasta incoherencias, entre lo que se dice versus lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que es importante que dejemos claro lo que entendemos por consentimiento sexual. Y obviamente lo vamos a intercalar con algo que nos caracteriza siempre, que es la perspectiva de género y la perspectiva intersubjetiva. Entonces, si vamos primero por la definición del diccionario, el consentimiento sexual es un acuerdo, supuestamente para participar en una actividad sexual. Y si es consensuado, lo que se entiende es que ambas personas deben estar de acuerdo en tener relaciones sexuales todas y cada una de las veces que se dé esa posibilidad. Pero creo que sería un poco inocente decir que este consentimiento funciona en esta igualdad o en esta simetría que vos hablabas recién. Porque en realidad el consentimiento también se estructura en función del sistema sexo-género, que sigue siendo binario socialmente hablando y que está jerárquicamente organizado.
¿m? Y ya sabemos que al estar jerárquicamente organizado, no vamos a hablar de una posición en igualdad, sino que vamos a hablar de una posición en asimetría, donde hay una balanza desigual y donde hay alguien que está en una posición superior y otra persona que está en una posición inferior, ¿verdad? Y Ujú. pensándolo en este sentido, yo considero que consentir aparece como un verbo femenino. ¿Por qué digo esto? Porque está inscrito en una lógica social en la cual las mujeres nos exigimos y también somos exigidas socialmente para resistir o para conceder favores sexuales. ¿Mm? Entonces, esto significa que a nivel simbólico, que a nivel social, pero también hecho carne a nivel subjetivo, continúa siendo responsabilidad de las mujeres el establecer límites a los activos intentos masculinos para obtener algo, entre comillas, de nosotras. ¿Mm? ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que el aceptar o negar siempre va a recaer sobre las mujeres. Entonces, ¿qué resulta? Que tenemos que velar o tenemos que develar el cuerpo. Parece que es una opción nuestra, ¿sí? Tenemos que proteger o exponer el sexo. Tenemos que desear, tenemos que aceptar, o también, muchas veces, no nos queda otra opción que aceptar, porque no podemos negarnos, porque hay otros hilos por detrás que hacen que no podamos negarnos, o a veces tampoco tenemos la fuerza para negarnos. Y todas estas cuestiones parece que tienen que ver con la disposición femenina, ¿m? Que se juega en el ámbito de lo íntimo y que tienen que ver con que las mujeres seguimos siendo clasificadas como buenas o malas, como fáciles o como buenas, virtuosas, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Que se siguen deslegitimando casos de violación y de abuso con el argumento de supuestas relaciones consensuadas. ¿Sí? Ella me invitó a su casa, ella seguro que quería, porque si me invita a tomar un café, seguro que algo más quería, ¿no? Ujú. Entonces, en este orden de cosas, el consentimiento sexual pareciera ser más un fenómeno propio de las mujeres. Y lo digo esto porque la masculinidad hegemónica, ojo, no estoy hablando de todos los varones, de todos los hombres, estoy hablando de lo que promueve la masculinidad hegemónica, ¿sí? Que exige que el varón ostente, que tenga como emblema un deseo sexual incontenible, porque se sigue midiendo que a los varones por las habilidades de conquista, por las habilidades de labia, de convencimiento que tiene, que debe desarrollar, así como el hecho de que tienen que tomar la iniciativa y aprovechar cualquier aparente oportunidad para el sexo. Entonces, los varones hacen como un entrenamiento para convencer, entre comillas, a las mujeres de que les brinden favores sexuales, lo que da lugar a un fenómeno que me llama muchísimo la atención. Porque las que somos objeto de acoso, muchas veces constante y reiterado, son las que tenemos que aceptar o negar. ¿Y dónde queda de nuevo la responsabilidad masculina, que son quienes acosan activamente? ¿Mm? Ojo, cuando hablo de acoso, quiero hacer referencia, en masculino, me refiero a esas acciones que tienen que ver, que llevan a cabo los varones, eh, de acercarse, que muchas veces hasta escapan a la conciencia, que son sutiles. Me gusta mucho nominarlos como actos escurridizos, ¿viste? Porque son gestos, son tonos, son miradas, insinuaciones, posturas, un roce como que no sé si lo estoy teniendo, pero parece que sí, como a veces ella no me dice nada, eso quiere decir que puedo seguir avanzando, entonces el roce ya pasa una agarrada y después vaya a saber qué sigue, ¿no? Ujú. El tema es que está tan naturalizado esto y es tan continua la presencia que parece que es algo normal, como una regla de juego en las interacciones sociales entre los géneros. Y bueno, me gustaría escucharte a vos, como experto que sos en el tema de las masculinidades, ¿cómo lo ves a esto desde la perspectiva de los varones? ¿No? Y como también varón, ¿no? Por supuesto. Ahí está. Bien, gracias. El tema de que en ocasiones los varones tenemos esta tendencia a creer que tenemos derechos sobre el cuerpo de la otra persona, ¿sí? Cuerpo, sexualidad, subjetividad, emocionalidad. Pero bueno, estamos hablando del cuerpo y la sexualidad específicamente.
¿no? Porque creemos en ocasiones también que decodificamos señales en el otro persona, que nos indican que tenemos como la cancha libre a hacer lo que deseamos, ¿no? Lo que nosotros queremos. Y claramente nos puede suceder que decodifiquemos una señal de manera incorrecta, aunque cuando eso sucede, lo que tendríamos que hacer es dar marcha atrás o ponernos un freno, ¿sí? Al darnos cuenta que al otro no le interesa continuar, por ejemplo, con el acto sexual, ¿sí? Inclusive, en ocasiones es común que los varones, por ejemplo, pagamos las cuentas o invitamos a una salida a una otra persona, por ejemplo, a una mujer, la invitamos a comer, a un restaurante, la invitamos a un boliche, lo que sea. Si bien hoy en día las mujeres, por supuesto que al tener mayor autonomía ya se pagan sus cuentas, ¿sí? Y cada uno se paga lo suyo. Pero, pero, ahora bien, y esto lo, lo vemos en la clínica, ¿no? En el caso de los varones que siguen pagando algunas cuentas o pagan más que ellas, ¿m? En ocasiones nos creemos que por pagar más, o por pagar en, en más ocasiones, eso nos da mayores derechos, ¿sí? Y eso en ocasiones nos quita la posibilidad de visualizar y decodificar una señal o señales de que no sigamos con el acto sexual o de que el otro no tiene ganas de tener sexo o algún tipo de sexualidad. Em, es como terminar sintiendo que si nosotros pagamos, el otro nos tiene que retribuir con especias, ¿no? O sea, con el cuerpo o con la sexualidad. Si vos pones esto en palabras y lo explicitas con varones, te van a decir, no, nada que ver, o sea, ¿qué tiene que ver que yo pague, verdad? A que tenga más derechos sobre los cuerpos de las mujeres. Por supuesto que esto no es consciente. ¿M? Esto es algo que circula en la órbita, no digo del inconsciente, pero sí este, ahí entre medio, ¿no? Podríamos hablar del preconsciente, donde no, eh, no lo tenemos tan claro, pero sí, en esta cultura capitalista, el que paga es el que manda, ¿sí? No tendría que ser así, pero los varones tenemos bastante esta lógica. Y luego hay otra concepción masculina que tiene que ver con la interpretación que hacemos de los códigos lingüísticos, ¿no? Por ejemplo, cuando los varones en ocasiones recibimos un no, interpretamos ese no como sí, como si nos estuvieran diciendo que sí, porque creemos que la otra persona está desplegando una suerte de histeria donde pareciera que el otro quiere, pero no quiere, ¿no? Y viceversa. En realidad me dice que no, pero yo sé que quiere, ¿no? Y nosotros venimos a salvar al otro, ¿no? De esa terrible contradicción que el otro tiene, que no se entera o que todavía no se puede decidir, entonces decido yo. En cuanto a este punto, creo que es imprescindible que cada uno pueda tomar literal lo que el otro dice, ¿sí? Es decir, cuando el otro dice que no, es no. Y si de manera sutil y contradictoria el otro quisiera decir que sí, ¿m? Ese ya no es un problema nuestro, ¿sí? Sino que es un tema de la persona que expresa un deseo en lugar de otro, ¿no? O sea, si la otra persona dice que no, pero por ahí está queriendo decir que sí, el- la idea es que nosotros como varones escuchemos el no, ¿se entiende? Ahora bien, por las dudas, lo que proponemos también es lo siguiente. Frente a la duda, abstenerse. Es decir, no buscar al otro, no invitar y no continuar con un acto sexual si tenemos la duda de que el otro quiera hacerlo, porque el consentimiento no solo se da con la palabra, sino que también se da con actitudes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la idea es escuchar lo que el otro quiere. ¿M? Primero, si dice que no, es no.
Y si dice que sí, pero su cuerpo y mi intuición como varón siente que el otro no está sintiendo placer o no está haciendo algo que le guste, ¿sí? O que no la está pasando bien específicamente, la idea es que nosotros también podamos abandonar ese acto sexual o esa actividad sexual que estamos llevando adelante. Entonces, Gaby, yo me pregunto, y te pregunto a vos, ¿no? ¿Por qué son las mujeres quienes deben desarrollar habilidades para comunicar sus necesidades sexuales o sus deseos sexuales? ¿Mm? Si un acuerdo o contrato, desde una perspectiva más jurídica, se da en igualdad de condiciones. ¿Por qué los hombres pueden malinterpretar, entre comillas, el consentimiento no verbal? ¿Por qué han sido socializados de diferente manera, hemos sido socializados de diferente manera para comunicarlo e interpretarlo? ¿Sí? La respuesta tiene que ver con las relaciones de género. Es una pregunta que te hago. Perdón, me mataste con todas las preguntas que me hiciste, pero a ver, para Te hice ordenarme, como 5 preguntas. Bueno, sí, sí, vos me hiciste pregunta una y me mandás 5. Bueno, a ver, voy a intentar ver de responderte la mayoría como pueda. Mientras vos me haces esas preguntas, me acordé mucho de las ideas de Catherine McKinnon, que es una feminista, donde ella en un texto habla un poco del consentimiento femenino, pero lo enmarca en las sociedades heteropatriarcales. ¿Y por qué quiero tomar estas ideas de ella? Porque cuando hablamos del consentimiento sexual, nos apoyamos generalmente en esta idea más jurídica de la negociación autónoma e igualitaria entre dos personas. ¿Mm? Pero en realidad esto no es así, porque hay un ejercicio de poder por debajo que se juega. Y por eso esta autora considera que hay dos falacias, dice ella, o sea, dos engaños que van por debajo a esta idea del consentimiento, y que son, en primer lugar, el pretendido control y empoderamiento femenino que se da a través de la sexualidad, y en segundo lugar, la supuesta libertad con la que contamos las mujeres para decidir el tipo de sexo que queremos y con quién tenerlo. ¿Mm? Y entonces hay que reconocer que no todas las mujeres hemos logrado el empoderamiento sexual, porque el ejercicio de la sexualidad femenina aún se asocia a la culpa. Y esta idea tan vigente de buenas y malas mujeres. ¿Mm? ¿Qué quiero decir con esto? Que a las mujeres nos han educado a acceder a la sexualidad mediadas por el amor. ¿Mm? En cambio, los varones no, ellos pueden, por eso habla Freud, desde Freud, digamos, de la disociación del objeto sexual, pueden tener relaciones sexuales sin que medie el afecto. Incluso cuando media el afecto se arman los líos. Eso decía Freud hace un montón, ¿no? Bueno, podemos discutirlo, pero no es el tema. O sea, para las mujeres, elegir el disfrute sexual fuera del vínculo amoroso significa, en muchas ocasiones, y para muchas todavía, una herida narcisista. ¿Por qué una herida narcisista? Porque dejamos de ser buenas mujeres. ¿Mm? Entonces, esto lleva a que por más que queramos más sexo, que cuidemos nuestra reputación. Porque a nivel del imaginario colectivo se sigue sosteniendo normalizada la supremacía masculina que juzga y elige solo a las mujeres, entre comillas, de bien. Me decía un varón, bueno, están las mujeres fáciles y están las que vos llevarías a tu casa a comer pasta un domingo, ¿no? Entonces, esto es lo que también imposibilita a que haya elecciones realmente libres, ujú, o en un lugar de equidad con los varones en todo lo que respecta a la sexualidad. Porque las virtuosas, las virginales, no consienten. Las esposas, las prostitutas y las mujeres que son catalogadas como fáciles no tienen más opción que aceptar. Entonces, acá viene la cuestión de las relaciones de género. Al consentimiento, si lo leemos inserto en el sistema sexogénero, vemos cómo hay posiciones desiguales todavía que sostienen esta cuestión. Porque los hombres siguen jugando el papel activo de pedir
de insistir y de convencer, que ya sabemos que eso al acoso y a la coerción hay así una delgada línea, y las mujeres tienen que jugar el papel pasivo de ser pedidas, de ser objeto de insistencia y de consentir mientras resisten. Y creo que nada mejor que un refrán para ilustrar esto que dice el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? Ellos Ujú. son sujetos de deseo sexual y nosotras somos objeto de tal deseo. Y quiero, con todo lo que me preguntaste, dejar en claro una idea que va muy de la mano con lo que vos decías, ¿no? Que el consentimiento va más allá de una conducta. O sea, no tiene que ver únicamente con el sí, con el no, de que, ay, la malentendieron, me estaba insistiendo, me estaba histeriqueando, porque eso es sobresimplificar el problema. En todo lo que tiene que ver con el consentimiento hay elementos estructurales de poder que funcionan como un marco dentro de los cuales las personas toman decisiones. Y en este sentido, la total responsabilidad del proceso de comunicación y negación sexual y negociación pareciera que socialmente es solo de las mujeres. Y olvidamos y tenemos naturalizado que es un proceso que involucra a dos personas. Entonces, si pasa algo, lo primero que hacemos es culpar a la mujer, porque no informó de manera clara qué sentía, su acuerdo, su oposición a la relación sexual. Entonces, como no ha dicho nada, entonces ya por ende inferimos que es así, como vos decías, y se expone a sostener relaciones contra su deseo. Ujú. Y yo digo, ¿basta indicar la negativa para detener el proceso? Porque yo veo que en la práctica esto no es así. Y este avance masculino, que está caracterizado culturalmente como incontrolable, instintivo, inevitable, no se detiene frente a la negativa femenina. Insiste, convence, coarta, manipula, no sé, por ahí, ¿cómo lo ves? Sobre todo, Gaby, porque seguimos utilizando la fuerza física, ¿sí? Para poder imponernos, ¿no? Lamentablemente seguimos utilizando ese privilegio. No sé si llamarlo privilegio, pero sí, a mí me gustaría proponer el concepto de consentimiento informado, ¿sabes? Viste que el concepto de consentimiento informado proviene del sistema jurídico y ético legal, ¿sí? Por ejemplo, viste que cuando uno investiga o toma nota de un testimonio, vos haces firmar al otro un consentimiento informado, ¿sí? Por supuesto que para tener sexo eh, no lo vamos a hacer, pero deberíamos. Por cómo están las cosas, yo creo que no sé si firmar un acuerdo, pero sí explicitarlo así de esta manera, ¿no? Entonces, podemos decir que el consentimiento, en este sentido, desde el punto de vista jurídico, es el que otorga una persona competente que, primero, ha recibido la información necesaria, segundo, que ha entendido la información adecuadamente, y tercero, después de analizar la información, ha podido llegar a una decisión sin haber sido sometida a la coerción con influencia indebida, por ejemplo, o con persuasión o con intimidación. ¿Qué quiere decir esto? Si lo bajamos a tierra y lo llevamos al área de la sexualidad. Primero que nada, una persona competente, ¿m? Desde el punto de vista legal, es una persona mayor de 18 años, es decir, una persona menor de edad que va a tener un encuentro sexual con una persona mayor de edad, no puede consentir porque no es competente para hacerlo. Es decir, no tiene la madurez emocional para hacerlo. Esto no quiere decir, por ejemplo, que dos adolescentes no puedan tener actividad sexual, por supuesto que sí, pero en ese punto están bajo el mismo gradiente de madurez emocional y sexual, ¿sí? Estoy hablando básicamente ahora de un adulto varón, por ejemplo, con una mujer menor de 18 años.
Respecto a este primer punto, entonces, para que una persona consienta una actividad sexual, debe saber, la persona que supuestamente va a consentir, ¿no? Debe saber en qué condiciones se va a llevar a cabo la actividad sexual, dónde va a ser, qué es lo que va a pasar, qué tan bien va a pasar, o al menos tener una idea de qué tan bien va a pasar. ¿Por qué? Porque cuando una persona duda de cómo la va a pasar en un acto sexual, es porque la información que se tiene, que esta persona tiene, no es suficiente. ¿Sí? Por eso, y acá vuelvo a lo que hablaba hace un rato, ante la duda hay que abstenerse y no tener un encuentro sexual. El segundo aspecto implica que la información sea adecuada, es decir, todo lo que ambas personas van a hacer, ¿sí? Y la situación posterior a esa actividad sexual no puede ser información dudosa. Por ejemplo, cuando un sujeto va a tener un encuentro sexual con una mujer y ella puede llegar a creer que ese es el inicio de una relación de pareja estable, ¿m? Y él sabe que es la última vez que se van a ver, ¿sí? Que eso es muy común que suceda, entonces estamos frente a una ausencia de información veraz. Y en ese caso no hay consentimiento, ¿sí? Sino que hay chantaje emocional encubierto sumado a un engaño. ¿M? Y por último, la tercera condición, que está más clara que el agua, no puede haber ni coerción, ni presión, ni intimidación y, por supuesto, no puede haber amenaza física, que a veces las mujeres lo sienten porque los hombres fisioanatómicamente son más fuertes, por lo general. No siempre, pero sí es una tendencia a que el hombre tiene más fuerza, ¿no? Por el desarrollo muscular. Entonces, consentir es tarea de quienes están encargadas de evadir, pautar y regular el acoso masculino. Yo diría que las mujeres no tendrían que estar atentas a esto. No sé vos qué decís, Gaby, sino que debería haber como un cuidado espontáneo y mutuo. Y las mujeres no tendrían que andar preocupadas de si los varones entendemos o no entendemos las señales y los mensajes que ustedes nos dan, aunque sean sutiles, ¿sí? Porque consentir, o sea, el consentimiento, es parte del darse a respetar y del respetar al otro. Establecer límites, aceptar, rechazar y no ser persuadidas, ¿no? ¿Sí? Porque las mujeres, desde el imaginario social, parece que no responden a tener impulsos físicos incontenibles, como en el caso de los varones, ¿no? Ellas parece que pueden y deben ser selectivas y no solo negarse o aceptar cuando desean sexo, sino también tienen el mandato de resistir al hostigamiento de los hombres mediante diversas estrategias de evitación. Por eso sería importante que pensemos qué podemos hacer en esa situación. Bueno, me encantó lo que decís, Darío, pero no sé hasta qué punto esto está siendo una utopía ahora, ¿viste? Porque es como que sigue siendo un laburo femenino, esto de resistir, como vos decías, el hostigamiento masculino, o sea, insistí, que en realidad le gusta, pero se está haciendo de rogar, o esta es calienta pava, pero nunca se ve el mate, o sea, dichos populares, ¿no? Que a mí me sorprende que jóvenes, o sea, siguen teniendo este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, creo que antes de mantener relaciones sexuales con un partener, con otra persona, es indispensable saber si esa persona está de acuerdo. Entonces, consentir y pedir consentimiento, lo que supone es el establecimiento de límites personales propios y también respetar los límites del partener. Y eso incluye volver a preguntar si las cosas no están claras. Y sin consentimiento, la actividad sexual, lo cual incluye sexo oral, penetración vaginal o anal,
tocar, frotar genitales es abuso, agresión sexual o violación. Aunque parezca que son palabras de 1812, no lo son, están lamentablemente vigentes y naturalizadas. Entonces, lo voy a repetir a esto, de que sin consentimiento la actividad sexual es abuso, agresión sexual o violación. Y también es importante que nos grabemos todos en la cabeza que consentir, que cuando una persona consiente puede cambiar y puede variar su opinión Eso. A partir de la práctica sexual que sea, y también en función del vínculo erótico o afectivo o amoroso que pueda tener esa persona. Porque yo por ahí, en determinado momento, puedo haber dado mi acuerdo para X práctica, pero eso no quiere decir que luego voy a querer siempre esa práctica, porque puedo cambiar de opinión y no tiene por qué haber reproche y no tiene que haber coerción, porque yo he escuchado a muchos varones decir esto de mira cómo me pones, como si de pronto también fuese una responsabilidad femenina tener que gestionar su erección y su calentura, o sea, hello, perdón que sea tan gráfica, pero muchas veces uno dice, ¿esto pasa en encuentros casuales? Sí, pasa un montón en encuentros casuales, es minimizado, incluso manipulado, y termina diciendo, vos, minita, te confundiste, vos lo viste mal, pero también pasa al interior de las parejas, ¿sí? Entonces, acá también tenemos que diferenciar el consentimiento de la voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, como ejemplo hipotético, yo puedo consentir tener una práctica sexual con mi pareja, pero realmente no estoy deseando participar en ello, o sea, mi voluntad no está ahí. ¿Pero por qué lo hago? Porque tengo miedo que mi pareja se enoje, porque lo quiero complacer, porque quiero velar por el bienestar del vínculo amoroso, porque quiero evitar que se le agarre con los chicos. Entonces, supuestamente consiento, pero mi voluntad no está puesta en ese encuentro intersubjetivo de conexión. A veces ni siquiera hablo, a veces puedo, pero uno siquiera hasta puede darse cuenta cuando las parejas las mira si están en conexión intersubjetiva o no. O sea, hay un consentimiento supuestamente, no hay una vulneración del cuerpo, pero el deseo sexual no es bilateral, no es construido. O sea, y esto también es importante, que nos quede clara la idea, que siempre pensamos la cuestión de los abusos como uso de la fuerza, con amenazas directas, con imposición, y a veces no va por ahí la cosa. Hay algo que subyace, que es más sutil y que nos señala dos direcciones de reflexión. Que el consentimiento sexual hoy tiene diversas dimensiones de análisis. Y tampoco tenemos que pensar al consentimiento sexual como remedio que nos va a resolver todos los problemas frente a la violencia sexual en la pareja o frente a tener que sufrir hostigamiento que lleven a relaciones sexuales no deseadas, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si no empezamos como las frases hechas, las nuevas masculinidades, ¿viste? El consentimiento, o sea, y no es mágico. Hay que elaborarlo y seguirlo pensando, y por eso creo que la idea es que podamos co-construir esto en un ratito con los participantes. Y por último, y ya te tiro una pregunta a vos, no quiero dejar de mencionar el problema que viene después con la revictimización de las personas abusadas. Y no estoy hablando únicamente de la revictimización que se puede llevar a cabo en un sistema judicial cuando le piden relatos para hacer la denuncia, que ya sabemos que esa parte es espantosa, ¿sí? Me refiero también a los juicios de valor que tienen que sufrir por su propio entorno, ¿m? Acerca de si son buenas o malas mujeres. ¿Y cómo lo vemos a eso? Con la frase típica del estilo, por algo le pasó a ella, ¿viste? En algo anda, por eso le pasa a ella. Ah, pero a mi hija no, porque mi hija es bien, ¿viste? O sea, esto es muy jodido, porque muestran no solo la falta de empatía, sino todavía la presencia de estigmas y de juzgamientos que en clave binaria, las buenas y malas mujeres, donde siempre ponen en duda la palabra de la víctima y nunca hablan acerca del victimario.
Y muchas veces son hijos del poder, personas con influencias, las que abusan de su posición a la hora de una imposición sexual. O sea, imponen porque se sienten avalados por relaciones de poder, por relaciones de negocios, donde si la minita abre la boca puede generar conflictos, ¿viste? Entonces, todo esto sigue circulando y empiezan las estigmatizaciones, ay, hoy estoy trabada, perdón, hasta en el mismo grupo de amigos, con actitudes que culpan a las víctimas, y esto tiene consecuencias tangibles y muy dolorosas para las personas sobrevivientes, que también están dando un mensaje. No abras la boca, porque te pasó a vos, le puede pasar a otra, ¿no? Exacto. Bueno, no sé, ¿qué decís? Interesantísimo, sí, sí. De acuerdo con todo lo que planteas, Gaby. Eh, Te propongo entonces, ¿qué te parece como para cerrar esta parte y interactuar un poco con la gente que está con nosotros? Este, te propongo que pensemos como algunos acuerdos básicos, ¿no? Para bajar esto un poco a tierra, ¿no? ¿Cuáles son los acuerdos que tendríamos que tener o que hacer a la hora de poner en juego un encuentro con un otro, ¿sí? Con responsabilidad afectiva y responsabilidad sexual? Y si te parece, empiezo yo, Dale, dale. así como bien concretito, ¿no? El consentimiento nunca debe darse por sentado, ni debe construirse basado en el comportamiento anterior de una persona, ¿sí? Es decir, si antes quería, ahora tiene que seguir queriendo, ¿no? Capaz que antes no quería y ahora antes quería y le gustaba y ahora no quiere, o capaz que empezó a tener un acto sexual con nosotros y en determinado momento dijo no quiero más, quiero terminar acá y eso hay que respetarlo. Otro, otro tip, la ropa que lleva puesta la persona, la otra persona, o en los lugares que frecuenta, o en los lugares que anda a cualquier hora, no importa la hora que sea y dónde, y si está sola o está acompañada, eso tampoco nos debe dar, tampoco tiene que ser un indicador de consentimiento. No lo es en absoluto, ¿sí? El consentimiento siempre se debe comunicar con claridad. No debe haber margen de duda, ¿sí? Si se duda al respecto de si el otro quiere o no quiere llevar a cabo una actividad sexual conmigo, aunque sea un beso, lo mejor, lo que nosotros proponemos es abstenerse al respecto. ¿Sí? Bien, Bien. clarísimo, clarísimo, gracias. Y bueno, en esa línea yo creo y quiero plantear esto, que el silencio no es consentimiento. Muchas veces nos han enseñado a las chicas que calladitas sos más bonitas, como que por miedo que nos dejen de querer, tendemos a tragarnos nuestras opiniones, a disimular lo que realmente pensamos. Y en ese sentido, además de decirles a nuestras hijas o a las chicas con las que trabajamos, a los pacientes, que sean cuidadosas con cómo responden o cómo se mueven, porque siempre son esas las advertencias, también enseñar a los muchachos este, que respeten los límites, que pregunten si eso que están haciendo lo está haciendo sentir cómoda a la otra persona, si quieren seguir así, si se detiene, si qué opinan. O sea, ambas personas involucradas en esa relación sexual deben dar su consentimiento. Y esto también para los varones, porque a veces también los varones vienen con el discurso hegemónico de que sí o sí siempre quieren tener sexo. Ujú. Y a veces no quieren tampoco, pero no saben cómo decirlo con estos emblemas hegemónicos, ¿no? Del siempre listo, como decíamos en otro webinar de estos tipos Boy Scout, ¿no? Por Exacto. ahí. Bien. Otro tema es que para crear una cultura del consentimiento, ¿no? Para ir más a lo global, es necesario que todos y todas cambiemos de forma consciente la forma de relacionarnos con un otro. ¿Mm? Que los hombres, que los varones tengamos la capacidad de darnos cuenta si el otro quiere o no quiere. Y si no nos damos cuenta, porque todavía no desarrollamos esa capacidad, poder preguntar y que el otro explicite, ¿sí?
Bien, excelente. Y bueno, y eso me lleva al tema que siempre insistimos por acá, ¿no? Y con esto creo que estaría bueno ir cerrando para que podamos intercambiar y no sea un monólogo, sino que sea un conversatorio realmente, y que sea el enseñar desde la infancia la importancia del consentimiento. ¿M? El cuerpo es mío, pero hablándolo desde espacios seguros, desde espacios interactivos, no desde bajada de línea, ¿sí? Llamando a los órganos sexuales con su nombre, pudiendo mostrar a veces que está bueno que si alguien te quiere dar un beso en la fila del súper a una nena, a un nene, que vos digas que no y que tu mamá no te rete por atrevida o por atrevido, ¿no? Porque por ahí es como que tenemos esto de naturalizar los roces con extraños, no sé hasta qué punto está bueno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, por ahí va, y por eso es importante la educación sexual integral, voy a seguir insistiendo siempre con eso, pero bueno, por ahí a Bien, veces es más perfecto. utópico. Gracias, Gaby. Hay algunos comentarios acá. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario, puede levantar la mano y le damos la palabra. Mientras tanto, si te parece, acá una compañera psicóloga dice, y entonces el no negarnos se vuelve la interpretación de una aceptación. Y sí, Ujú. y sí, porque como por ahí las mujeres también tenemos timidez o por ahí siempre tenemos la esperanza de estar entendiendo mal, ¿viste? Que el otro no nos esté objetivando. Siempre creemos que a lo mejor no, entonces por ahí es como que queremos hacernos las tontas, como que disimulemos, no le sigamos poniendo atención a eso. Entonces a veces uno no se niega y ahí aparece como este sobreavance masculino, me parece. ¿Cómo lo ves vos? Exactamente. Yo insisto que no pueden haber dudas respecto a la interpretación que uno hace en este sentido, ¿no? O sea, em, yo siempre digo que los varones tenemos la posibilidad de intuir y de sentir lo que el otro, si el otro desea o no desea estar con uno, ¿no? En este caso, ¿no? Pero en ocasiones esto nos lleva mucho tiempo desarrollar esta capacidad, porque no hemos sido socializados los hombres como para desarrollarla. O sea que los hombres que todavía están en proceso de desarrollar la capacidad para poder sentir lo que el otro quiere y sentir si el otro le gusta o no le gusta, tienen que preguntar, ¿sí? O sea, preguntar si quiere o no quiere. ¿M? Pero no porque a veces uno puede preguntar también con intenciones de que te estoy preguntando, pero decime que sí, ¿no? Con manipulación. No, la idea es preguntar honestamente desde desde la humildad de poder aceptar un no, ¿sí? Eh, Quique, ¿querías hacer algún comentario? Sí, hola Darío, hola Gaby, hola a todos ahí, a todos que están ahí conectados. Bueno, sí, yo quería compartir, poner en este espacio una vivencia personal, ¿sí? Porque como ustedes lo han planteado, el tema del consentimiento no solamente debería pasar por el tema de los chicos, ¿no? Que tenemos que plantearlo, sino también debería ser mutuo, ¿no? Y yo lo Ujú. quería plantear con un ejemplo personal. Hace un tiempo atrás, yo, bueno, ahora estoy en pareja, pero hace un tiempo, tal vez un año atrás, yo no estaba en pareja. Y la persona con la que yo estaba conociendo y saliendo, cuando venía a verme a la casa, yo vivo solo, tenía mucho interés por tener relaciones más afectivas, de intimidad sexocoital, ¿sí? Y yo no siempre lo quería. Yo me sentía muy bien conversando, hablando, pero no necesariamente lo quería. Y yo pienso que ella infería que yo lo quería porque yo soy hombre. Y porque aparte, en la última vez que vino, porque vino 2, 3 veces, no, 3 veces creo, no vino más, yo no quise tener intimidad. Inclusive, durante el momento de la intimidad, yo no pude mantener la erección, porque
no lo deseaba del todo. Y ella se dio cuenta y me dijo, ¿cómo es posible? A mí con ningún hombre me ha pasado esto. Entonces yo pensé, bueno, pero no todos los hombres somos iguales, ¿no? Entonces, no todos somos iguales, no podemos medir todos con la misma vara, ¿no? Y es parte porque, como ya lo hemos venido conversando en estos procesos de reflexión sobre el ejercicio de nuestra masculinidad, los mandatos, esta percepción sobre cómo tenemos que ser los hombres, pues no siempre nos interesa un tema penetrativo, no siempre nos interesa un tema de intimidad, por más que los cuerpos supuestamente deseables estén ahí, ¿no? Porque también, como lo conversamos una vez con Darío, hay un conjunto de situaciones que coexisten al mismo tiempo y que pueden llevarte a no desear el momento, ¿no? Y yo sí sentí que tal vez lo que ustedes están planteando en el tema del consentimiento tiene que ser explícito. Tiene que ser explícito, de alguna forma tenemos que saber comunicar que ambos queremos y lo deseamos, ¿no? Más allá de que pueda haber un momento de cansancio, en fin, pero tiene que haber un momento, o sea, lo que quiero decir es que se pueden presentar varias situaciones al mismo tiempo, pero que necesite y se requiere ello, porque si no se ponen en juego percepciones que no necesariamente son reales, porque se está tomando como normalizado que todos los hombres siempre queremos tener intimidad coital, y no necesariamente eso es así. Y creo que este espacio, esta conversación que ustedes están planteando, en el caso nos llevan, ¿no? A que el tema tiene que ir este tema tiene que ir de ida y vuelta, ¿no? Tiene que presentarse en ambos, pero sí entiendo que generalmente siempre se presenta por parte nuestra, que interpretamos que ellas siempre van a querer, que ellas siempre lo van a desear, ¿cierto? Pero que igual, ¿no? También se puede presentar, y me imagino se está presentando en hombres que no necesariamente cumplen con esta figura de representación, ¿no? Exactamente, Quique, muchas gracias. Sí, tal cual. O sea, los hombres también tenemos que aprender a decir que no cuando no tenemos ganas y no ver comprometida nuestra virilidad, ¿sí? Cuando un hombre dice que sí o cuando una mujer dice que sí, los motivos son diferentes. ¿Mm? El motivo vinculado con la masculinidad tiene que ver con no querer demostrar que uno no es lo suficientemente hombre. ¿Mm? Y en el caso de la mujer, en ocasiones es como decía Gaby hace un rato, a veces para no armar lío o para que no joda más por un tiempo o para cuidar de alguna manera a los chicos, a los hijos e hijas. Es variado, pero en general en los hombres tiene que ver con esta cuestión que vos planteás que se relaciona más con el sentimiento de virilidad, ¿no? Gisela, ¿querés compartir con nosotros algo? Hola, ¿se escucha? Sí, sí, perfecto. Sí, bárbaro. Bueno, en realidad, en principio quería agradecerles porque estas instancias me parecen muy ricas y súper importantes por el aporte que nos hacen en esto bueno, de nuestro trabajo y también de lo cotidiano, de la vida, ¿no? De los vínculos en general, con amistad, de los vínculos propios, los vínculos, ¿no? Cuando uno igual se junta a conversar con amigas, con amigos. Así que quería agradecerles eso. También cuando vi, en realidad dije, quiero estar presente, pero no entendía mucho el planteo, es decir, que, digo, ¿de qué se va a hablar de consentimiento? ¿No? A esta altura, ¿no? Como del mundo, de la vida, ¿por qué este tema? Y ahora escuchándolo me doy cuenta de lo importante de poner en palabras y de hablar, y de que me doy cuenta también de que en realidad muchas veces no existe, ¿no? Y se da naturalmente como que es normal, como algo normalizado, ¿no? Desde esta cuestión cotidiana de los vínculos, de los relatos de los pacientes, sean varones, sean mujeres, pero también yendo a un extremo, digamos, cuando Gabriela plantea lo de la violencia sexual, recordé así algunos o la mayoría de los relatos cuando trabajé
en violencia, con mujeres en situación de violencia acá, creo que todos los relatos, en algún momento venía esto de, bueno, tengo que tener relaciones sexuales para calmar la fiera, ¿no? Ese de calmar la fiera era muy fuerte. Y después lo escuché siempre, ¿no? No hubo un relato de una mujer que vivió violencia psicológica, emocional, física, lo que sea, que no hablara de esto, ¿no? Incluso otros relatos de parejas bueno, donde se habían casado y amor, o sea, no, supuestamente no había violencia, ¿no? Conocidas o gente, ¿no? Amigas que ese de calmar al otro, ¿no? Para que no se desquite con los hijos, para calmar la fiera. Entonces, digo, qué importante poder hablarlo, poder poner en palabras, poder problematizar sobre esto, porque no está claro, o sea, no lo manejamos de una manera saludable. Así que bueno, yo quería agradecerles porque realmente estos temas que parecen así tan obvio, tiene que haber consentimiento, ¿no? ¿Cómo que no hay? Somos adultos, somos grandes, nos queremos, pero, ¿no? Entonces, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Gisela. Es un muy buen punto que planteas vos, esto de calmar las fieras, equiparándonos con los animales, ¿no? Y no es así, eso es un error, es un mito, porque los animales en ese punto son más evolucionados que nosotros, los humanos. Porque en ningún animal, en ninguna especie animal existe la violación, ¿sí? Ningún animal viola a otro. O sea, cuando los animales copulan para reproducirse porque están en celo, lo hacen por consentimiento de la hembra en este caso, ¿sí? O sea que esto de calmar las fieras es un mito, aprovechándonos del biologicismo de creer que somos más primates de lo que somos, y realmente en ninguna especie animal, existe la cultura de la violación como en la especie humana, ¿sí? Así que, buen punto ese. Bueno, un paréntesis, antes que a mí me mate Leandro, que está de vacaciones, así que lo comparto yo. Ahí hice un comentario donde hay un link que es para validar la asistencia, para hacer algunos comentarios del webinar, para que armemos después los certificados digitales que se les van a enviar por mail a los que validen la asistencia en ese formulario, ¿sí? Y yo quería comentar, porque acá Paula, y también, bueno, Adalid, Carla y Paula hicieron comentarios acá escritos en el chat, y Adalid decía, me parece necesario problematizar el consentimiento sexual en relación con la difusión de grabaciones o fotografías íntimas que en algún momento fueron consensuadas. Eso que vos estás diciendo es real, incluso hay un vacío legal muy importante en este sentido. Por suerte están apareciendo en distintos países leyes al respecto. En México ya ha sido pionero en ese sentido. Pero creo que esto también tiene que ver con lo que mencionábamos con Darío, que el consentimiento funciona en un tiempo y en un espacio determinado, no es eternamente. Entonces, si en algún momento yo tuve la confianza de hacer contigo un video, una foto o lo que sea, está claro que eso es de ese momento. Entonces, aunque parezca tonto, hay que hablarlo, porque muchas veces aparecen las pornovenganzas, porque lo suben, los mandan, o sea, que hay que trabajarlo, ¿no? Y hay que poder hablar, porque de pronto son cosas como que no hablamos, de eso, de religión, de economía, después se arman los líos, por un lado. Bueno, acá, no sé, Darío, si vos querés agregar algo, o leo el comentario de Carla. Sí, dale, seguimos. Dale. Carla nos dice, con esto que comentas, Quique, me quedo pensando también en cómo la construcción desigual puede impactar en esta chica y quizás se generan ideas de que ella no es suficiente para lograr que tú aceptes y tiene que ver con la falta de conocimiento sobre el consentimiento. Sí, pero también tiene que ver con el género que es relacional. Es decir, así como yo creo representaciones, ideas acerca de cómo debería ser una mujer,
a la vez también tengo en mi cabeza, en caso hetero, expectativas de cómo debe ser un hombre con el que yo aspiro a estar, ¿sí? Y esas expectativas también están teñidas de estas mismas ideas que circulan en una sociedad heteropatriarcal. Entonces, esta chica tenía la idea de que un hombre tiene que ser ponedor, que siempre tiene que estar listo para la penetración, ¿no? Entonces, ahí ella está siendo víctima de esa misma idea, ¿no? Entonces, cuestiona a este hombre porque no responde a la expectativa social, que es lo que en definitiva es un bajón de que seguimos viviendo así, ¿no? Sí, sí. Bueno, y Y, Paula, perdón, querías decir algo, sí. sí, no, que una compañera acá plantea, bueno, un caso personal donde este, pasó por algunas actividades sexuales sin deseo y bueno, que sintió culpa. Claro, justamente porque la culpa es algo que la cultura le enseña a las mujeres, ¿no? La cultura judio-cristiana, que es en la que estamos en este momento, les enseña que si no satisfacen al hombre tienen que sentirse culpables. Eso por un lado. Y por otro lado, hay muchísimos casos, esto lo vemos también en la clínica y bueno, con gente que conocemos, donde cuando empezamos a hablar de esto, un montón de mujeres salen a decir, ah, yo no sabía que esto había sido una violación, ¿no? O sea que, por ejemplo, hace 2 semanas una amiga, que no tiene que ver con la clínica, me comentaba, pensar que yo, cuando era joven, me pasó con mi novio, que él era mucho más grande que yo, y a veces yo no tenía ganas y tenía sexo en base al miedo, ¿m? Al miedo y la culpa, pero sobre todo básicamente al miedo de que me pudiera hacer algo. Y yo al final no la terminaba pasando tan mal en el sexo, pero no tenía ganas. Lo que pasa es que él con ese cuerpo gigante que medía como 2 metros se me imponía y yo accedía, ¿no? Entonces, vieron cómo esto puede darse de una manera sutil y pasa desapercibido en la vida como que en realidad vos consentiste, ¿sí? Pero lo que estamos planteando con Gaby es que eso no es un consentimiento, eso es una cohesión, ¿no? O sea, la intimidación, ¿m? En este caso porque el otro mide 2 metros y vos medís 1,60, ¿m? No es consentimiento, ¿se entiende? Y también ahí quiero agregar que muchas veces no es la imposición física, es la amenaza de pérdida de amor. Porque a También. veces si vos no aceptás, te dejan de querer y te dejan, y encima te dicen, usada así como trapo, ya quién te va a querer, como si de pronto el disfrute sexual de una mujer fuese a la vez su propio castigo, ¿no? Y en este sentido, Paula, muy lúcida con su comentario, dice cómo trascender las proyecciones depositadas en el otro y además cómo esto está atravesado por un ejercicio de poder. Creo importante atender a esas líneas de análisis, ¿no? Sí. Acá Aldo Ah, Camilo dice que por favor aclaremos la situación de estar bajo los efectos del alcohol y las drogas en un acto sexual. Por supuesto, gracias Aldo. Por supuesto que estar bajo los efectos de cualquier tipo de sustancia, inclusive del alcohol, no justifica forzar a un otro, ¿sí? Y esto de que los hombres, los varones, no podamos controlar nuestro deseo sexual porque estamos alcoholizados o estamos drogados, tampoco corre, ¿sí? Si no puedes controlar tu deseo sexual estando bajo un efecto de sustancia, tampoco lo puedes controlar sin sustancia, ¿sí? Y esto no habla de que seas un hombre con tu testosterona a full circulando en tus venas, sino que quiere decir que todavía tenés que aprender eh, a gestionar tu sexualidad. ¿M? Porque la sexualidad se aprende a gestionarse, ¿m? Supuestamente en la primera infancia. Lo que pasa que cuando vamos a la escuela no nos enseñan a hacer esto. Nos tendrían que enseñar desde que tenemos 4 años a gestionar nuestra sexualidad. Y hay hombres que llegan a los 20, 30, 40, 50 años que todavía no saben cómo gestionar el deseo sexual. ¿Sí? si me permitís, Darío, no nos olvidemos también
que las características de la masculinidad, ¿sí? del molde social que circula, insisto, por eso hablo de la masculinidad y no de los varones, marca una inhibición de la emocionalidad. O sea, los varones no pueden hablar de lo que sienten, no pueden dar cuenta de sus miedos, y muchas veces aparece el consumo, ¿sí? de sustancias o de alcohol como una manera de anestesiarse frente a situaciones reales que nos resultan sumamente pesadas. Si sumamos además que estamos en un momento social donde no toleramos la frustración, como que queremos ser perfectos y lograrlo ya, se termina convirtiendo en un combo muy, muy letal, ¿no? Así que bueno. Bien, y Marcelo acá plantea como la propuesta, me parece que está muy buena, de decir al otro, bueno, mira, tengo ganas, te invito a compartir, si vos querés, y si no, no pasa nada. Es tan simple como eso, ¿sí? Tan simple como eso. Y Lilian propone, ¿qué es una peli? Promising Your Woman, ¿es una peli? Lilian. Para estar ahí poniendo el micrófono. No podía. Sí, es una película que justo cuando empezaron ustedes, buenas noches a todos y a todas, me vinieron las primeras imágenes, no quiero spoilear nada, pero ya en los avances lo había visto y realmente es muy fuerte, digo, lleva al extremo porque de verdad pone contra las cuerdas, porque la situación, justamente el disparador fue esto del alcohol, como que esto no sé si llamar consentimiento o que habilita que una mujer, que lo que comentaban de la ropa, pero que esté, bueno, que haya tomado, que no esté, digamos, en su centro, ya habilita, ya ni siquiera creo que hablamos, ¿no?, de consentimiento, y se ve realmente, es terrible porque es así, digamos que eso es un pase libre a, ¿no?, si no quería, no hubiera tomado, digo, esta otra limitación al ser mujer, ¿no? A nuestras libertades, a poder vivir libremente, nuestra sexualidad, si queremos consumir lo que sea o vestirnos de determinada manera, ¿no? Se las recomiendo porque al principio me iba resistiendo y después, de verdad, vale la pena. Mira, gracias Lilian, la voy a ver, no sabía. Hay cine para el fin de semana ya. Bueno, Jesús está levantando la mano y bueno, no se olviden de completar el formulario. Buenas noches, Gaby y Darío, un gusto verles. Estaba pensando en lo que comentaban de los acuerdos y pensaba en agregar un par. Uno es el consentimiento como espacio de respeto y también como un espacio seguro, en el entendido de que el no puede surgir en cualquier momento. El hecho de que se haya consentido en determinado tiempo o momento no quiere decir que el consentimiento sea como algo rígido, sino puede ser flexible y en algún momento se puede decir ya no lo deseo o ya no quiero participar de esto que estamos compartiendo. Esa sería una. Y la otra, reconocer el consentimiento como algo invaluable, porque a veces desde esta masculinidad tradicional y hegemónica, los varones creemos que el consentimiento va en función de una moneda de cambio y que entonces te puedo invitar muchas veces hasta que tú accedas y consientas, ¿no? Tenemos como esta idea errónea de que entre más invite, habrá acceso a la sexualidad, y cuando no lo hay, entonces aparece como molestia de, pues yo que hice, yo que invertí, yo que invité, y al final me termina diciendo que no. Entonces, reconocer el consentimiento como algo que no tiene un valor tangible o económico, ¿no? Excelente. Gracias Jesús. Isaac está levantando la mano y después Paula hizo un comentario acá para que leamos. Isaac, Paula levantó la mano, así que que haga un resumen luego de lo que ella me escribió. Dale, Isaac, te escuchamos. Muy bien, no, pues gracias, saludos desde México. Yo me quedo con dos cosas que son bien interesantes que me voy a llevar de este webinar que decía Gabriela. La primera es algo que necesitamos los hombres seguir trabajando, creo que mucho, y esto que decías, los actos escurridizos, ¿no? Porque creo que todo está como un poco por ahí coqueteando. Todos los hombres en cierta medida vamos, yo creo, pues fuimos enseñados y desde ahí nos vamos acercando mucho a
a la relación con las mujeres, quienes somos heterosexuales, pues, ¿no? Y que seguramente se reproducirán en nuestras, o en otras prácticas, con otras orientaciones. Yo creo que este es un ejemplo muy, muy importante. Ahí creo que hay una cosa que cuando lo escuchaba, cómo lo estabas planteando, Gabriela, decía, claro, ahí hay justo como una dimensión muy potente y muy poderosa para análisis de nosotros. ¿Cómo llevamos a la práctica estos actos escurridizos de poquito a poco o estas insinuaciones, ¿no? O como estas sugerencias, que aunque sabemos que a lo mejor hay cierta incomodidad, sí esta sutileza, pues, ¿no? Creo que es esa dimensión donde en realidad se juega el poder, porque al final lo que estamos reconociendo, tenemos que reconocer es el poder. Me quedo con esa parte. La otra es algo que Darío decía y que yo cuando lo escuché decía, es que yo creo que ese es el pequeño gran problema de nosotros, cuando decía, hay algunas, cómo trabajar o cómo entender cuando leemos mal una señal. Y me encantó la respuesta que le dabas porque decías, hay que ser cuidadosos porque no hay que sobresimplificar este problema, ¿no? Y yo creo que ahí está el asunto, ¿no? Que nosotros como hombres necesitamos ir trabajando tanto para entender que estamos en una cancha desigual, que el terreno amoroso ha sido una cancha desigual y que implica que a veces no lo veamos. Y eso yo creo que ese es el gran, gran asunto. Y cierro con un ejemplo quizá que, escuchando ahorita esto que Darío también decía, no nos enseñaron a nosotros como hombres a gestionar el acercarse o el deseo, ¿no? Esto, a gestionar nuestra sexualidad. Y pensaba en este ejemplo que se tomó al final. ¿Cómo te acercas a una chica? ¿Cómo son nuestros primeros acercamientos hacia una chica? Que en realidad tiene que ver con la invitación a salir. Y ya el hecho de exponer el deseo de quiero invitarte a salir puede ser un acto suicida para muchos hombres, ¿no? Para decir, híjole, y la gran pregunta que a veces nos hacemos es, ¿y cómo le invito, no? ¿Cómo le digo? Pues así, pregúntale, Claro. ¿no? Creemos que es como, que tiene que haber como una pregunta maravillosa, así mágica, que abra la puerta a la aceptación. En realidad, creo que no la hay en cuanto tal, simplemente entender que nosotros deseamos esa salida. Pero una vez yo creo que se acepta la salida, empieza a haber todo este mecanismo de actos escurridizos. Por eso yo decía que esto que decía Gabriela es importante, porque entonces ya lo demás, cuando acepta la salida, se supone que tendría que ser la habilidad del hombre para poder eh, obtener un sí de una relación o lo que vaya a suceder. Eso yo creo que ahí está lo fuerte y hay muchas ocasiones que no lo logramos ver y hay un montón de hombres que no logran ver que esta cancha es desigual. Todo eso me viene como en estas reflexiones. Pues no sé si lleguemos a una conclusión, creo que es largo, pero al menos abrir si este pensamiento a pensarnos nosotros y como decía Gabriela, y no solo otra vez revolverle la pelota a las mujeres de pensarse cómo contener, sino más bien cómo nosotros vamos trabajando con nosotros mismos. Entonces, yo me quedaría con eso nada más. Muchas gracias. Excelente, excelente realmente. Y bueno, yo sigo insistiendo con esta idea de construir saber colectivo, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá, o sea, tirar temas y que sigamos todos aportando al respecto, ¿no? Pau, querías hablar y después leo unos comentarios que hay por acá. Antes, Paula, quisiera hacer un breve comentario de lo que plantea Isaac. ¿Puedo? Sí, sí, por supuesto. Que me parece muy importante esto, estimades, porque justamente el trabajo con varones tiene que ver con esto que plantea Isaac, o sea, la posibilidad de que empecemos a poder gestionarnos nosotros mismos, ¿sí? Y no estar esperando que una mujer nos gestione nuestra sexualidad, ¿sí? Por eso yo a veces escucho en la clínica varones que dicen, yo siempre quiero, todos los días le ofrezco a mi pareja tener sexo, ¿no? Si tenés deseo sexual todos los días, tenés un problema, ¿sí? Es como decir tengo hambre permanentemente.
Ahí hay un problema. Entonces, vos le decís todos los días quiero tener sexo, y es ella la que te tiene que decir que no constantemente, o sea que es ella la que regula tu sexualidad, ¿sí? A eso es lo que tenemos que apuntar a cambiar nosotros como varones. Poder empezar a pensar, bueno, a ver, ¿cuándo realmente tengo deseos sexuales de tener un encuentro con mi pareja? ¿Cuándo tengo un deseo, qué sé yo, estoy caliente, voy y me masturbo solo, en el baño, ¿no? No tengo por qué siempre estar buscando sexo con un otro. Por eso, esto que plantea Isaac me parece muy importante, la posibilidad de empezar a conocer nuestra sexualidad, eh, empezar a diferenciar cuando tengo una erección, de si es una erección porque nuestro cuerpo nos está mostrando que nuestros cuerpos cavernosos de peneanos están funcionando bien, o porque tuve una fantasía sexual al pasar, o porque quiero encontrarme con mi pareja. Poder hacer este trabajo que los varones todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Quería comentar eso, perdón que me extendí, No, pero no, me parece muy importante. perfecto, perfecto. Muchas gracias porque todos aporta para construir conocimiento. Pau, te escuchamos, ¿sí? Buenas noches. No, yo me quedaba pensando en la importancia de construir, ¿no? Todo lo que venimos hablando, de deconstruirlo, pero pensaba ya en los niños, en los varones, em, cómo ya en la crianza, por decirlo de alguna forma, ya ir deconstruyendo estas cuestiones, porque me quedaba pensando en el tema del consentimiento, ¿no? Porque creo que el consentimiento acá está, hablamos de la sexualidad, pero yo creo que tiene que ver con la comunicación en general, porque la sexualidad también se puede leer de otra forma también, ¿no? En cómo comunicar, y sobre todo pensaba en los varones, en los niños, en cómo poder comunicar las cosas, en cómo buscar el consentimiento también en general, o sea, que sea como algo que se vaya como implementando o, no sé, pudiendo articularlo ya en las relaciones tempranas, ¿no? Entre las personas, como una forma de ya ir generando como un precedente diferente, ¿no? Entiendo que nosotros, todos los quienes estamos aquí, es algo que está bueno de construirlo, ¿no? Internamente, pero quizás ya ir como allanando el terreno o la cancha con los más pequeños, en esto de poder pensar en el consentimiento en general, ¿no? Por ejemplo, si no están de acuerdo con algo, poder decirlo, en los varoncitos, por ejemplo, poder no imponer siempre lo que quieren, sino de, bueno, escuchar lo que otros le dicen, o no sé, yo tengo hijos, tengo 2 varones y tengo una niña, entonces lo veo constantemente, ¿no? En esto de poder hablar y de expresar lo que sienten, por ejemplo, los varones, y poder decirlo y poder escuchar, más que nada, ¿no? Y esto de buscar el consentimiento también con los adultos, porque a veces es como decir, bueno, pero tú estás de acuerdo, tú qué piensas, tú qué crees, si bien la decisión final la tomamos quienes estamos responsables, ¿no? de su crianza, pero poder como siempre buscar ese consensuar o esa cuestión, ¿no? Dialógica, sobre todo con los varoncitos, porque yo al menos trato de poner un poco la mirada en ellos, y liberar un poco a las niñas de esto de tener que regular o tener que mediar o tener que, sino que, bueno, no sé, me quedé pensando en esa reflexión. Quería acotar un poco ahora. Bueno, acá Daina coincide con vos. Sí, creo que es la idea, ¿no? Cómo empezar a una autorregulación, pasar de la heterorregulación a la autorregulación, porque es como que ese proceso parece que algo hay en el medio que se pierde y es depositado en las parejas, en el caso de muchos varones, ¿no? Así que bueno, no sé si tenemos algún otro comentario para leer y con eso vamos cerrando para que no nos extendamos más en el tiempo que bueno, no sé si viste algún otro mensajito que está bueno destacar.
Estoy leyendo, sí, más o menos estamos ahí. Bueno, La película, sí, creo que Paula recomienda la película también, El último duelo, también habla del tema. Hermosa venganza parece que se llama la película que propone Lilian, dice Marcelo. bien. Bueno, bien. Les propongo, Gaby, ¿qué te parece si, por quien no se inscribió, ¿sí? La idea es que para recibir los certificados de asistencia puedan inscribirse en este link que pasó Gaby. Así que si les parece, ahora cuando cortemos, vamos a dejar el link 5 minutos más para que puedan acceder a él. ¿Les parece? Bien. Sí, porque después me retan de Centro Somos NOA, que no cumplo con las tareas. Así que bueno, ayúdenme para que no me reten. Bueno, gente, si les parece, nos saquemos una foto quienes estén en condiciones de prender la cámara. Así festejamos tan lindo encuentro con el que iniciamos el 2022 y bueno, y esperamos que puedan seguir participando de esta nueva propuesta que traemos, que son sexualidades conscientes. O sea, ya nos pueden seguir en las redes con Sexualidad Masculina Consciente, nos pueden seguir en las redes con Centro Somos NOAS, nos pueden seguir en las redes con el Centro de Estudios sobre Masculinidad y Género de Uruguay, Montevideo, Uruguay, y en las redes personales de Darío y mía, que aclaro que la mía dice DRA de doctora, no por hacerme la que, sino porque tengo un nombre tan común en Argentina y en mi ciudad que había que buscar el modus operandi de distinguirme. Así que bueno, si te parece, te dejo a manos de acá el PhD en fotografía, que se encargue. Me gustaría tener un PhD más. Sí, sí, vos ya no parás, con el postdoc ahí ya no parás. Bueno, arriba, sacamos. 1, 2, 3, va. Uno ahí y la otra acá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar 5 minutos de vuelta el chat acá prendido, abierto, ¿sí? Bueno. Para que puedan anotar sus datos ahí de cómo quieren aparecer en los certificados. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias por estar. Gracias, Chao, gracias, chao. gracias. Chao, gracias a todos. Chao. Chao, Quique, cuídate. Cuídense mucho.